Bienvenidos a la tutorial número 1, correspondiente al capítulo 1 del libro de texto del libro para el curso Fundamentos de Física. Mi nombre es Carlos Arguedas y soy uno de los profesores de este curso. Bueno, el capítulo 1, que es correspondiente a Introducción, Medición y Estimación. Aquí vemos que la física es una ciencia que permite explicar los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor. De hecho, es una ciencia que está interrelacionada con la mayoría de fenómenos que vemos y a veces que no vemos también, que sentimos, como la electricidad, la luz, son fenómenos físicos, y los más comunes, que son el movimiento de los cuerpos, que es parte de lo que veremos en este curso, ¿verdad? La física como ciencia experimental surge con el científico Galileo Galilei, capaz lo han escuchado, que hacía cierta cantidad de experimentos para determinar, por ejemplo, el valor de la gravedad, que llegó a un valor bastante preciso, ¿verdad? No el correcto, pero bastante preciso. Propone que además la observación eh, es un método importantísimo para comprobar los datos experimentales. Hasta ese momento, antes de Galileo, lo que hacían muchos científicos era muy filosófico y no tenían el método de observación, ¿verdad? De ahí que es tan importante hacer experimentos, observar, analizar y luego sacar conclusiones dentro del mismo, ¿verdad? La naturaleza de la ciencia, bueno, las diferentes ciencias y la física en particular buscan determinar patrones que permiten comprender fenómenos que ocurren en la naturaleza. Cuando me refiero a patrones, son cuestiones naturales que se repiten una y otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, si un objeto cae, va aumentando la velocidad cada segundo en un valor determinado, ¿verdad? Debido a que la aceleración de la gravedad es constante. Entonces, es un patrón que tenemos y así en muchos casos con los cuales convivimos hay patrones que la física, la química o la biología se encargan de medir y entonces poder comprobar y explicar los fenómenos que ocurren. Les hablaba un poco del trabajo científico, ¿verdad? Que les decía que mucho del método que conocemos ahora fue iniciado por Galileo. Empieza con la observación, que incluye el diseño y la realización de experimentos, formular hipótesis. En este caso, los científicos dicen, bueno, algo ocurre o no ocurre y hay que comprobar a través de un experimento, ¿verdad? Para esos diferentes abordajes del experimento, las hipótesis siempre son importantes porque para determinar un fenómeno no se debe ir solo por un camino, digamos, para saber si realmente el comportamiento es tal, deberíamos abordar diferentes experimentos, luego desarrollar teorías que permitan explicar y darles un determinado orden a las observaciones, y también hay que tener presente que la física no es una mera colección de hechos y principios, también es el proceso que nos lleva a los principios generales que describen el comportamiento del universo físico, ¿verdad? Todo tiene que ver prácticamente con física. La física está, les decía, relacionada con nuestra vida cotidiana, con muchas cosas que vemos y con otras cosas que no podemos ver, pero siempre está ahí. Un, bueno, un aspecto importante para determinar todas estas cuestiones es medir, ¿verdad? ¿Qué es medir? Es comparar con un patrón de medida utilizando un instrumento de medición. Si usted mide la altura de algo, utiliza un metro. El metro ya es un patrón de medida y usted compara lo que está midiendo con ese instrumento. Aquí en el ejemplo vemos una masa que la van a determinar cuál es el valor y utilizan un instrumento adecuado, ¿verdad? Que ese patrón de medida para la masa ya es el kilogramo. Entonces, determinamos y comparamos para saber cuánta masa hay en determinado sustancia. La precisión, cuando hacemos medidas hay dos conceptos importantísimos que son la precisión y la exactitud. La precisión, es un sentido estricto, se refiere al carácter repetible de una medición con el uso de un instrumento dado, ¿verdad? Esto quiere decir que la medida que obtenemos siempre es parecida, ¿verdad? Siempre está muy cercana, aunque no sea un valor exacto. Y la exactitud se refiere a cuán cerca del valor verdadero está la medición. Por ejemplo, veamos lo que tenemos acá. Vea que en este cuadrito tenemos a alguien que está muy lejano del centro. El centro sería la parte exacta, ¿verdad? Esto que está acá. Pero todos los puntos caen en un mismo sector de medida. Entonces, en este caso decimos que él es preciso. Es muy preciso porque todas las medidas van en un rango parecido, pero no es exacto. Vean el caso 2. Esto sería el ideal en una medición. Él está casi en el punto que queremos darle y todas las medidas están similares. Eso, en ese caso sería preciso y exacto. Pero vean el caso 3, aquí hay una dispersión muy grande y lejana también del punto que queremos medir, es decir, de acá, del puro centro. Entonces, en este caso decimos que no es ni preciso ni exacto. Y el caso 4, tenemos
también lo mismo, una dispersión de puntos que no están cercanos al punto que queremos medir, entonces no hay ni precisión ni exactitud. Entonces la precisión se refiere a que todas las medidas están cercanas una entre otras, no necesariamente tienen que ser exactas, y la exactitud que le damos al valor que queremos medir, ¿verdad? Obviamente cualquier medición que hagamos tendrá cierto porcentaje de error debido a la persona que está midiendo, debido al instrumento e inclusive a condiciones climáticas. Eso hay que tenerlo presente. La incertidumbre, que es otro valor importante, es la diferencia que se presenta entre el valor medido debido al instrumento de medición. Todos los instrumentos de medición van a tener una incertidumbre asociada. ¿A qué se refiere esto? Digamos, cualquier instrumento fue hecho por una persona, eso va a tener un error asociado, por más exacto que sea el instrumento, siempre tendrá un error. En este caso, hablamos de que tenemos una medida de 125 más menos 24. ¿Esto qué sería? La incertidumbre. El más menos me dice qué tan cercano está la medida. En este caso puede ser 125 menos 24 o 125 más 24. Esa sería la incertidumbre. Y obviamente damos unidades. Siempre que demos una cantidad física hay que dar una unidad, no un simple número. Entonces, un número, una incertidumbre y una unidad. En este caso estamos hablando de una longitud. Las cifras significativas, que es importante saber esto, digamos, es la cantidad de dígitos conocidos con certeza en un número. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos casos. Por el primero, cualquier número diferente de 0 se considera significativo. Eso tienen que recordarlo. Cualquier número que no sea 0 es significativo. 0 es significativo, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos 1981 y 1.981. Vea que esa es una cantidad bastante grande y esta es una cantidad pequeña, pero en ambos tienen 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque todos los números diferentes de 0 son significativos. Ese es el primer caso. Luego, los ceros entre dígitos diferentes de 0, vea, ceros entre dígitos diferentes de 0, también son significativos. En este caso, vean que tenemos estos dos ceros, pero esos dos ceros hace de que tengamos 5 cifras significativas. Entonces, cualquier cero que esté entre números diferentes de 0 son significativos. Luego tenemos los ceros a la izquierda de un número diferente de 0, no se consideran significativos. Cualquier cero a la izquierda no es significativo. Vea el número acá, tenemos 0.053 y 0,53, pero acá tenemos solo dos cifras significativas. ¿Cuáles serían esas? Solo los números diferentes de 0. Luego, para un número mayor de la unidad, los ceros a la derecha del punto se consideran significativos. Es decir, a la derecha sí son significativos. Aquí tengo 13.0 y en realidad tenemos 3 cifras significativas. Eso es importante. Luego tenemos en la notación científica, solo se consideran significativos los números antes del exponente. Esto que está acá es el número de Avogadro, pero un número muy utilizado en química. Vean que tengo 6.02 por 10 a la 23 y solamente tengo 3 cifras significativas. Solamente se cuentan los números antes del exponente. Lo que hay para acá no interesa. Entonces, eso es cifras significativas. Tienen que aprender a diferenciar cuántas cifras significativas tiene un número. Luego, obviamente en física, para poder tener un patrón o poder dar patrones en las medidas, tenemos que tener estándares, ¿verdad? Eso es lo que hace que las medidas sean universales. Y la ciencia es universal. No hay nada más universal que la ciencia. Entonces, las unidades estándares y Sistema Internacional de Unidades, o el SI, ¿verdad? Eso se definieron en 1960 en una conferencia general de pesos y medidas, ¿verdad? Aquí se estableció el Sistema Internacional de Unidades, el cual contaba solamente con 6 unidades, y a partir del 71, es decir, 11 años después, se incorporó el mole como la séptima unidad, que era para la cantidad de sustancia, y este sistema posee unidades básicas y derivadas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, las básicas solamente son 7 y las derivadas pueden ser cualquier cantidad. El sistema internacional posee 7 unidades básicas, lo que les decía. Solo hay 7 básicas, es importante que se las aprendan, y cualquier otra que no sea una de esas 7 son unidades derivadas. Entonces les decía, ¿cuáles unidades son básicas? Bueno, el kilogramo, que el signo es kg, vean que la K es en minúscula y mide la cantidad de masa. El metro, que es una M minúscula, longitud, segundo, que es una S minúscula, tiempo. El Kelvin, que es una K mayúscula, temperatura, vean que no lleva el signo de grado, el Kelvin es una escala absoluta, entonces simplemente la escala Kelvin, no se dice grados Kelvin, solo escala Kelvin.
El ampere, una A mayúscula, que es de corriente eléctrica, la candela, una CD, que es intensidad luminosa, y mole para la cantidad de sustancia, que les decía que esta fue la última unidad que se agregó al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, les digo aquí, cualquier otra unidad que no esté dentro de estas 7 es una unidad derivada. Entonces, ¿cuáles unidades podrían ser derivadas? Obviamente metro cuadrado, que es metro por segundo, que es de rapidez y velocidad, que combina la unidad básica de longitud con la unidad básica de tiempo. Luego, obviamente, aceleración, densidad, newton, que a pesar de que newton es una n, newton equivale a kilogramo, que es unidad de masa por metro segundo cuadrado, unidad de aceleración. Joule también es derivada, que el joule sería newton por metro. El watt también es derivada, que es potencia, que sería joule sobre segundos. El pascal también, que es fuerza por unidad de área. El coulomb, el tesla, el voltio, es decir, cualquiera que no sea de las 7, aunque tengan un símbolo solo, es una unidad derivada. Luego los prefijos, que esto es importante, los tienen en el libro de texto, apréndase en los prefijos del Sistema Internacional de Unidades, esto es muy importante. Muchos de ellos se utilizan frecuentemente, ¿verdad? Como, qué sé yo, el micro, ustedes, microscopio, que quiere decir que mide unidades de 10 a la menos 6, nano, que se habla muchísimo ahora, 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15, y luego las comunes, kilo, por ejemplo, que es 10 a la 3, vean que kilo puede ser kilogramo, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, kilopascales. Entonces, giga, y ahora, qué sé yo, que tenemos más cantidad de almacenamiento, hablamos de tera también, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a la cantidad o el valor que representa ese signo, que sé yo, teragigas, quiere decir, bueno, estaría mal, gigabytes, terabytes, ¿verdad? Entonces, las unidades son valores y luego una unidad específica. Terametros sería algo muy grande, ¿verdad? La notación científica, que nosotros la utilizamos muchísimo en física, ¿verdad? Y en química también para representar cantidades, es simplemente una forma matemática de expresar cantidades grandes o pequeñas. Y si una cantidad es muy grande o muy pequeña, la expresamos a través de notación científica. Entonces, ¿cómo hacemos para expresar estas cantidades? Bueno, simplemente utilizar un número entre 1 y 9, utilizar un multiplicador de base 10 y utilizar como exponente un número entero que puede ser un número positivo o negativo. Vean esta cantidad que está aquí, expresar la cantidad decimal en notación científica. La distancia entre la Tierra y el Sol, esto es un valor real, es esta cantidad que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes para notación científica? Les decía utilizar un número entre 1 y 9. Aquí sería 1, ¿verdad? 1,49 porque vamos a utilizar los valores que son 1,49. Inclusive puede haber puesto 1,496, pero estoy utilizando solo 3 cifras, entonces lo dejo 1,49. Pero si colocan el 6 no estaría mal. Y ustedes colocan la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el 1, hasta acá, para expresarlo en notación científica. Entonces, 1,49 por 10 a la 11 metros. Entonces, aquí está el número, está el exponente y la base 10. Y la unidad correspondiente, que sería metros, ¿verdad? Esa es la forma de expresarlo en notación científica. Las calculadoras también ya hacen ese proceso. Luego, esta otra, que es una cantidad diferente, es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Es el tamaño de un átomo de hidrógeno, es esto que está acá, y es expresarlo en notación científica. También hacen exactamente lo mismo, cuentan a partir de la coma que está acá hasta el número. Entonces nada más hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces me quedaría 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, el exponente se obtiene contando la cantidad de espacios que hay entre la coma y el último cero. También se puede realizar el proceso inverso, es decir, que leen esta cantidad y usted lo expresa como en esta forma, ¿verdad? Ya como un número, ¿no? Entonces, científica. Conversión de unidades, esto es un tema que ustedes lo vienen viendo desde la secundaria, ¿verdad? Cómo convertir de una unidad a la otra. La cuestión de convertir unidades es importante porque es un proceso matemático que se vuelve bastante mecánico y sencillo. Lo que hay que saber no son los factores de conversión para poder hacer esas conversiones, ¿verdad?
Aquí vemos, por ejemplo, si queremos hacer conversiones de tiempo, recordar que un año tiene 365 días, un día 24 horas, una hora 60 minutos, una hora 3600 segundos y un minuto 60 segundos. Entonces, voy a darles unos tips de cómo hacer las conversiones o cómo me gusta que las hagan. Lo primero sería realizar, bueno, colocar la cantidad que uno quiere convertir con la correspondiente unidad. Siempre es importante cuando vamos a hacer conversiones colocar las unidades a la que en la unidad que está y a la unidad que la quiero convertir, obviamente, ¿verdad? Colocar una X, agregar la unidad a eliminar por debajo de la unidad a obtener, arriba de un divisor, ahorita vamos a ver eso. Indicar los factores de conversión y realizar la operación. Y eliminar las unidades que están iguales. Vamos a ver eso en la división. Vamos a hacer un ejemplo. Una niña llamada Valeria tiene una masa de 34.6 kilogramos. Expresa esa cantidad en gramos. Vamos a pasar, es decir, de kilogramos a gramos. Les decía que acá es importante saberse los factores de conversión porque el resto es muy sencillo, es muy mecánico. Agarro 34.6 kilogramos, coloco el por de multiplicación, el factor de división, la unidad que yo quiero eliminar es kilogramo, la coloco debajo, coloco arriba lo que quiero, que serían gramos, y entonces un kilogramo tiene 1 por 10 a la 3 gramos, es decir, 1000 gramos, ¿verdad? Ahora sí, como kilogramos está arriba y kilogramos está abajo, los eliminamos y nos da 3.46 por 10 a la 4 gramos. Eso sería la conversión. Se utiliza el factor de conversión que equivale al prefijo, obviamente, o ustedes mismos pueden hacer que, si no quieren utilizar prefijos, 1000 gramos. Eso es como se sientan más cómodos. Lo que debe tener siempre en cuenta es la unidad correspondiente a la que quieren pasar. Luego expresa 750 centímetros a micrómetros. Vean, este tipo de procedimientos, igual uno podría hacerlo en un solo paso, pero a veces se vuelve complicado y si no hace algo bien, sí, cuando uno está aprendiendo mejor lo hace por pasos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Primero lo llevan a la unidad básica y luego a la unidad básica a esta unidad que es más pequeña, ¿verdad? Entonces, la unidad básica de centímetros o de longitud es metros. Entonces, llevamos de centímetros a metros. Coloco 750 centímetros, centímetros lo coloco abajo y arriba metros. Entonces, un centímetro, ¿cuántos metros tiene? 1 por 10 a la menos 2. Es igual también colocar que un metro tiene 100 centímetros. Es exactamente lo mismo. Entonces, eliminamos centímetro, ¿y qué me queda? 750, 7,50 metros. Ahora sí, vamos a eliminar esos metros voy a eliminar metros, lo coloco abajo y arriba micrómetros. Y un micrómetro tiene 1 por 10 a la menos 6 metros. Elimino metro y me queda 7.50 por 10 a la 6 micrómetros. Ese sería el procedimiento. Entonces, les decía, en ese tipo de conversión siempre hay que hacer algo. Si ustedes quieren, a la unidad conocida, al patrón, y luego el patrón a la otra unidad. Se hace que lo hagan en un sentido de grande a pequeño o de pequeño a grande, ¿verdad? Este otro ejemplo, Ashley tarda 866 segundos en terminar su tarea. ¿A cuántos minutos equivale este tiempo? Agarran los 866 segundos, colocan segundos abajo. Un minuto tiene 60 segundos. Eliminan segundo y me queda 14,43 minutos. Eso lo pueden comprobar ustedes con la calculadora. Esta otra que está acá es una conversión doble, que sobre todo se dan las conversiones de velocidad o rapidez. Entonces dice conversiones dobles. Un auto viaja 72 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros por segundo equivale esta rapidez? ¿A cuántos metros por segundo equivale esta rapidez? Entonces agarran 72, colocan kilómetro arriba, hora abajo. Lo colocan así, dan factor como división. Luego aquí es una conversión doble. Entonces primero eliminamos metros. Hay kilómetros arriba, coloco kilómetros abajo, arriba la unidad que quiero, que es metros. Un kilómetro tiene 1 por 10 a la 3 metros, o un kilómetro tiene 1000 metros, es lo mismo. Por hora está aquí abajo, lo ven, la coloco arriba, una hora, 3600 segundos, que es lo que quiero pasar. Elimina kilómetros con estos kilómetros, y esta hora la elimina con esta hora de acá. Y hacen la conversión, y me da 20 metros por segundo. ¿Ven? Es una conversión doble. Esas conversiones siempre se hacen de esta forma. Va a llevar los dos factores. Luego acá tenemos
Otra conversión, dice, queremos convertir la unidad de rapidez de millas por hora a metros por segundo. Por lo tanto, debemos encontrar multiplicadores unitarios que relacionen millas con metros, horas con segundos. Pues eso es importante siempre que lo conozcan. Una milla tiene 1,609 kilómetros. Son factores que están en mi libro. Entonces, véanlos y lo estudian. Entonces, en este caso hacemos exactamente lo mismo. Lo primero que haríamos acá, que sería pasar las millas a, a kilómetros. Entonces, hacemos el mismo factor que les decía, 763 millas por hora. Una milla tiene 1,69 kilómetros, lo colocan ahí, y pasan de kilómetros a metros. Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros y una hora 3600. Resuelven y esto les da 341 metros por segundo. Es decir, tienen que ir haciendo por separado cada proceso y al final tienen un resultado que es lo que le están pidiendo. Entonces, en este primer capítulo, ustedes lo que tienen son que conocer varias cosas. Bueno, la diferencia entre medir, estimar, entre precisión, exactitud, hacer conversiones y saber los factores de conversión y las unidades básicas derivadas y todos los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Y luego, obviamente, practicar conversiones, las que hay en el libro. Eso sería el primer capítulo del curso de fundamentos. Entonces, les pido que vayan estudiando, que comprueben y si tienen dudas, las hagan saber a través de los medios habilitados para este fin, ¿verdad? Hasta luego.